Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde, quien es juez interino de la Corte de Justicia. Doctor Valverde, muy buenos días. La coyuntura electoral que se vive, los anuncios hechos, particularmente el día de ayer, que se concretarán hoy, de llevar adelante, de promocionar una candidatura a la vicepresidencia de la República del expresidente Rafael Correa, encontrando así un mecanismo para burlar a la justicia ecuatoriana, que lo ha condenado ya en 2 etapas del juicio Sobornos 2012-2016. Deja muchas lecturas. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Buenos días a toda la gente que nos escucha de este importante medio de comunicación, Antena 1. Siempre estoy grato por las invitaciones que me realizan. Yo creo que en la institucionalidad del país, cada órgano le corresponde una competencia y cada uno, incluso en nuestra vida, nos toca cumplir un papel. De tal forma que yo creo que en el caso que usted cita, la justicia, la fiscalía ha hecho su papel, ha cumplido. Y ahora vemos que, por ejemplo, por el tema de las elecciones, el organismo electoral se apresura a realizar una serie de reformas que lo que hace, a mí me parece, hasta podría significar una violentación a la seguridad jurídica, porque empieza a cambiarse las reglas del juego a última hora y en forma apresurada para ajustar determinadas cosas. Pero yo creo que eso también tiene que ser un llamado a la ciudadanía para cómo vamos a responder ante eso. Es decir, estas últimas reformas, ¿qué posibilidades van a dar para que gente pueda participar en las elecciones? Y frente a esa participación, nosotros, ¿qué rol vamos a asumir cuando nos toque consignar un voto? Yo creo que el análisis tiene que ser completo, porque efectivamente vemos apresuramientos por parte de un organismo y, como digo, cada órgano de la administración pública tiene competencias. Y esto, por ejemplo, aquí me parece que suena una alarma para el Ecuador. La ley, hay prohibición expresa de que usted pueda reformar la ley en el tema de las elecciones un año antes. Y creeríamos que está muy bien, porque efectivamente es lo que yo invocaba al inicio, le da seguridad jurídica. Es decir, usted no puede cambiar las reglas un año antes, porque efectivamente la gente sabe con qué reglas nos vamos a las elecciones. Y si bien esa prohibición no deberíamos entenderla para los reglamentos, pero ya vemos que este rato se empieza a reformar los reglamentos y precisamente para direccionar cosas. En lo que respecta a la función electoral, ¿tienen ellos las atribuciones para hacer lo que están haciendo? Durante el último feriado, el día 11 de agosto es cuando publicaron esta información que realmente ha pasado casi inadvertida para la mayoría de ecuatorianos. Sí, o sea, eso le digo Gustavo, le digo a la ciudadanía, desde mi punto de vista, tienen esa competencia, pero la prohibición, como le dije, es para reformar la ley. Pero esto creo que nos tiene que alertar, pues, o sea, lastimosamente las situaciones de la reforma a la ley se van dando paso a paso, porque nos damos cuenta que en determinado momento histórico se lo aprovecha para direccionar reformas en un sentido u otro, y eso a mí me parece, sobre todo, el tema de la seguridad jurídica. A mí me parece mucho más saludable, mucho más ético, mucho más un comportamiento acorde a los valores ciudadanos, de saber que determinadas situaciones no deberían modificarse con la anticipación debida, de tal forma que todos sepamos cuáles son las reglas del juego y a qué nos vamos a someter. Yo creo que esto es una lección. En el Ecuador estamos acostumbrados a decir, tenemos que reformar la Constitución, tenemos que reformar la ley, esta ley, este ordenamiento jurídico no nos está sirviendo para lo que nosotros quisiésemos. Pero lastimosamente también es el comportamiento de a quienes les corresponde cumplir una función pública en un determinado momento histórico, que me parece que no se acomodan, no se sintonizan con lo que la ciudadanía quiere. Es decir, estamos nosotros, vea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención
en una época en la que nos quedamos encerrados por toda esta situación de la pandemia, por todo lo que estamos viviendo, y parecería ser que nosotros, todos los ecuatorianos, nos dimos cuenta que podemos vivir con mucho menos de lo que creíamos que necesitábamos vivir. Y empezamos en esa situación de valorar lo importante. Y sin embargo, en esta época en la que algunas personas estaban sintonizándose con esa situación frente a lo que vivimos, sin embargo, funcionarios públicos aprovechándose para llevarse el dinero del Estado. O sea, nos llama tremendamente la atención porque una situación nos volca hacia determinados sentimientos y valores, y en cambio otra situación donde que ayer, por ejemplo, le tenemos al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana condenado a 5 años por haber hecho todo una asociación ilícita para dar cargos en el sector público. Vayamos a otro caso que tiene que ver con estos conflictos entre la justicia y los reglamentos y leyes electorales, el caso de el expresidente Abdalá Bucaram, quien, como una reacción casi primaria a la serie de acusaciones que le cayeron por el tema hospitales, la oscura venta de insumos médicos, etcétera, en esta etapa de la pandemia, que le han puesto en la calidad de reo de la justicia también, con por lo menos 3 casos que tienen que ver con delincuencia organizada y otros crímenes, ha buscado como salida, como refugio, una candidatura presidencial. Lastimosamente, ojalá toda la ciudadanía se sintonice en este tema de que una candidatura tiene que primero, asumo yo, no soy político, pero tiene que nacer de las bases, tiene que haber un consenso de la gente que participa de ese programa de gobierno, de esa ideología para lanzar a un candidato. Y no debería haber los caciques y los dueños de los partidos políticos que definitivamente terminan imponiendo candidaturas y a nombre de la democracia aceptan porque el pueblo así lo ha solicitado. Entonces ahí creo que hay un forzamiento en el tema. Y luego, como usted dice, la candidatura direccionada a encontrar inmunidad. Es decir, nosotros los ecuatorianos, cuando vamos a un proceso eleccionario, ¿por quién vamos a votar? Por una candidatura que efectivamente responde a una planificación, a un proceso democrático, donde que la gente que participa de ese partido lo eligió, o vamos a votar por una persona que lo único que quiso encontrar, por hacer algún tipo de comparación, es un escudo que le permita no ser enjuiciado, no participar de los procesos de la administración de justicia, porque esa candidatura le da inmunidad y posteriormente el cargo al que puede acceder. O sea, eso también, y entonces los ecuatorianos decimos, por ejemplo, vea usted las estadísticas, decimos que luchamos por el tema de todo lo que es el manejo público y estamos en contra de ese manejo inescrupuloso donde se lleva la plata del Estado. Es decir, ¿estamos efectivamente en contra de eso? ¿O vamos a premiar a la gente que a través de un proceso eleccionario lo que busca es la inmunidad? O sea, yo creo que aquí el deber de todo ciudadano es preguntarse eso. No solo es el hecho de hacer un análisis de quién podría tener las mejores posturas en el proceso eleccionario, sino también a qué responde esa candidatura, qué es lo que se quiso conseguir con eso. Porque definitivamente, como le dije al inicio, a cada uno nos corresponde cumplir nuestras funciones, pero si ya las otras funciones ayudan a que se cumplan fines no muy lícitos, entonces ya la gente tiene que saber sancionar y responsabilizar a quien lo hacen de esa forma. Ahora, doctor Valverde, sería importante tener quizás su criterio jurídico exclusivamente sobre la situación jurídica del expresidente de la República, Rafael Correa. Se habla en la ley, quizás ahí hay una línea muy fina y justamente por eso es importante su criterio. La ley dice que no se le puede procesar al candidato, quizás el espíritu es para evitar algún tipo de persecución política, pero en este caso el expresidente de la República ya tendría una sentencia, que es lo que decía el doctor Morales. La sentencia de Rafael Correa en primera y segunda instancia ya fue notificada, quizás ya no es un caso que está en proceso. ¿Cómo deberíamos entender
esta situación o este contexto jurídico frente a una posible candidatura del exmandatario? Rosanita, contestando su pregunta, mire, todas las personas de este mundo tenemos el principio de inocencia, y ese principio de inocencia únicamente deja de tener toda esa validez y vigor cuando hay una sentencia ejecutoriada. Aquí hay un recurso de casación, y mientras no se dé la resolución de ese recurso de casación, no hay una sentencia ejecutoriada, por lo tanto sigue incólume el principio de inocencia. Por más que nosotros sostengamos que ya hay 2 sentencias, que ya fue parte del pronunciamiento de los órganos de la Administración de Justicia, pero es lo que yo invocaba antes, es decir, eso está bien, porque precisamente el ordenamiento jurídico sitúa a todos los ciudadanos de este país y en muchas partes del mundo, de que esa presunción de inocencia únicamente deja de tener el vigor cuando hay una sentencia ejecutoriada. A eso nos sometemos, y es porque precisamente la gente tiene derecho de recurrir, de interponer los recursos que ha previsto el ordenamiento jurídico. Esa es la seguridad jurídica, eso es lo que la gente tiene. Lo que pasa es que ahora nos vemos abocados a una serie de actuaciones de otro organismo público donde que se trata de conseguir otros fines, que es lo que yo me refería al inicio. Entonces, eso ya no depende de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia cumple su papel. Vea, por ejemplo, el hecho de que se busque a todos, con toda la situación, impulsar una candidatura. La lectura, y eso, por ejemplo, está en las redes sociales, la lectura es que si es que el vicepresidente de la República tiene que tener los mismos requisitos que el presidente de la República, quien está pensando lanzar una candidatura de vicepresidente no podría hacerlo. Entonces, eso, digamos que esa lectura de una disposición que está en la Constitución de la República no podrá tener el consenso, no podrá ser lo suficientemente pacífica para decir. Pero la pregunta que nosotros como ciudadanos nos tenemos que hacer es, ¿tiene lógica esa lectura? ¿Por qué? Porque si el vicepresidente en algún momento puede asumir la presidencia de la República, es indudable que tiene que estar sujeto al mismo régimen de prohibiciones, de los requisitos y de todo, porque en algún momento puede llegar a ser presidente de la República. Y sin embargo, ¿en qué manos está esa inscripción de esa candidatura y hacer el análisis, la lectura que yo, por ejemplo, estoy haciendo en este momento? Es del organismo electoral. Entonces, a ellos les corresponderá decir si es que efectivamente, en el caso de que hay esa candidatura, está o no de acuerdo al ordenamiento jurídico. Aquí no se trata de asumir una posición política. Aquí lo que se trata es que la seguridad jurídica, es decir, esas reglas previas, claras, contundentes que están en el ordenamiento jurídico, sean cumplidas a rajatabla y no con dedicatoria, es decir, cuando yo quiero lo hago y cuando no quiero no lo hago. Entonces, ¿de qué Estado constitucional de derecho de justicia hablamos si en determinados momentos los actores políticos quieren hacer otro tipo de lecturas de una norma que, a mi modo de ver, es clara y contundente? ¿Qué decir, doctor Valverde, sobre la ex ministra Duarte, implicada también en el caso Sobornos 2012-2016, con 2 sentencias condenatorias, es decir, una sentencia y luego ratificada de 8 años de prisión? Ella no escogió ser candidata, sino refugiarse en una embajada. Efectivamente, sí, digamos que el rumbo que han tomado muchas personas que están siendo juzgadas en la Administración de Justicia es salir de este país. Yo creo que nosotros los ecuatorianos, yo creo que tenemos una lectura de qué tipo de proceso se trata, cuál es la conducta que está siendo juzgada, y definitivamente ella va a la embajada de Argentina en el sentido de alegar que es una persona que tiene una persecución política. Le toca al gobierno argentino definitivamente tomar una postura frente a esos hechos. La pregunta es, ¿cualquier ciudadano de este país podrá ir a una embajada y
y asumir un posicionamiento como el que lo hizo ella. Es decir, esto nos da a entender en forma clara y contundente que eso se lo va planificando y se lo va estructurando con la anticipación debida, de tal forma que eso le sea permitido. Ahora es soberano del país, en este caso, tomar una decisión frente a la petición que ha hecho la exministra. Yo creo que esto también pone de nuevo a discusión este tipo de situaciones, pero también el origen de la institución jurídica es completamente saludable, porque recuérdese que esto es precisamente para los perseguidos políticos, es decir, para personas que en determinado estado, frente a determinados gobiernos, no pueden ejercer los derechos básicos y son perseguidos efectivamente, no por situaciones, delitos comunes, sino porque piensa de determinada manera, han asumido una defensa de los derechos humanos. Es decir, la institución jurídica es buena, es saludable y tiene que persistir. El problema es que en determinados momentos hay un abuso de estas instituciones y por lo tanto nos pone frente a más bien a un tema de descrédito, porque la gente dice, de nuevo, de lo que hablábamos frente a la candidatura, esta es otra coraza que le permite evadir un proceso jurisdiccional que está ya en la última fase. Para complementar este análisis, diríamos que ético y jurídico, doctor Valverde, un comentario sobre la condena al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un sacerdote que vendía cargos públicos aceptando dinero, piedras preciosas o lingotes de oro. Mire, Gustavo, ciudadanía, eso es completamente impresentable. O sea, eso es el colmo de que a un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, verán, y Control Social, es decir, un organismo que está llamado a controlar qué pasa en este país, qué pasa con el tema público y además con esa situación, lastimosamente quienes nos movemos en la línea del laicismo y sabemos que tiene que haber una separación completa de lo que significa la Iglesia y el Estado. Sin embargo, en este caso se aprovechó esa figura de ser un sacerdote. Nuevamente voy a decir, tal vez como un escudo que la gente creyó de que era una persona que no podía entrar en estos actos y sin embargo nos ha demostrado todo lo contrario. Y vean ustedes, cheques, letras de cambio, joyas preciosas, es decir, toda una maraña. Y ahí, por ejemplo, alguien podría decir, pero es que esta persona puede ser un perseguido político. Vean, 12 personas involucradas en ese tema ya se sometieron a condenadas a 1 año. Es decir, toda la trama que estaba involucrada de alguna forma acepta la responsabilidad en su participación. Entonces, aquí viene el cuestionamiento. ¿Tiene que seguir existiendo ese Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál es la evaluación que nosotros como ciudadanos hacemos respecto a esa institucionalidad que nunca había? Acuérdense ustedes, esto es importante, ¿no?, que la separación de poderes que durante tantos años ha estado vigente, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, nos dijeron que no, que había la necesidad de otro tipo de poderes. Y ahora evaluemos. A mí, yo no soy reacio al cambio, creo que hay que asumir cambios. Pero ahora evaluemos, a ver si efectivamente nos fue bien, es decir, valió la pena. De lo contrario, demos el cambio, porque además, ¿qué nos representa esto? Que los políticos aprovechan determinadas instituciones para ir a conseguir cosas. Entonces, ese organismo no cumplió el papel que tenía que cumplir. Y vea usted, ¿a qué manos pasó y cómo está siendo cuestionado el actual presidente? Es decir, no salimos del hoyo, estamos ahí cavando y cavando. Bien, queremos agradecerle a la actual juez de la Corte de Justicia Nacional, el doctor Pablo Valverde, quien se ha referido a estos cruces que tienen la justicia ecuatoriana con la ley de elecciones en la mayoría de los casos, en otros casos también con normas diplomáticas que intentan ser aprovechadas por la ex ministra María de los Ángeles Duarte. Lo cierto es que el tema ético, el tema de la moral política está por los suelos. Y esto está reflejado también en las encuestas que en los últimos días se han dado a conocer a través de los medios de comunicación. La credibilidad del Ejecutivo y del Legislativo
en los niveles históricos más bajos que se recuerdan en este país.